Sebastián Hacha, uno de los temas de la semana que terminó ayer fue el penal de Tacumbú. Sí, nuestro sistema penitenciario en general. Está complicado el tema. Está muy complicado. Yo ahí estaba escuchando las entrevistas. Estamos en un momento de mucha tensión y el tiempo es tirano siempre en televisión. No podemos dar toda la reflexión que nos gustaría, pero fue muy importante que desde La Lupa, desde Monumental, desde los medios, se le haya llamado a la gente y la ciudadanía haya podido ver cómo hay categorizaciones a partir de la capacidad económica dentro del penal, que es una de las bases justamente que tenemos que erradicar para tratar de conseguir la reinserción. En la sociedad paraguaya seguimos viendo la pena como un castigo. El tipo se va adentro, entonces el derecho llega exactamente hasta la puerta del penal y adentro es una jungla. Lo que no entendemos es que de esas personas que van a salir en un promedio de 7 años, la mayoría de ellos, el índice de reincidencia es del 84%. O sea, de cada 10 que salen, casi 9 vuelven a cometer un delito o un delito más grave. El Código de Ejecución Penal que tuvo, ya no me voy a referir, pensaba hacer referencia al trámite porque tardó muchísimo en ser finalmente aprobado y que fue vetado 16 artículos por el Poder Ejecutivo, con mayor o menor razón, no quiero entrar a discutir ese tema. Lo que establece es justamente que dentro de la cárcel siga existiendo el derecho y la competencia de los jueces de ejecución penal sobre las personas que están encausadas y que ellos conocen la causa. Entonces, en este proceso hay como cosas que nosotros no podemos todavía seguir aceptando como normales. No podemos seguir aceptando como normales que personas que lesionaron el patrimonio estén presas con personas con violadores o con asesinos. No podemos seguir aceptando de que existan personas procesadas en el mismo lugar de detención que personas condenadas. ¿Por qué? Porque entonces eso lo que hace es distorsionar finalmente el problema real. Cada año decimos, pero solamente el 30% de los internos tienen condena. Y esa es una realidad que se repite y no la tomamos como tal. Ahora, ¿cuál es el problema con este nuevo Código de Ejecución, Aníbal y Carlos? El problema es que pues, para implementarlo, nosotros necesitaríamos alrededor de unos 50 millones de dólares de inversión. 50 millones de dólares. Porque aquí está. En la construcción de penales, porque lo ideal es no tener más de 500 internos en un penal. Por penal. Por penal. En la diferenciación de penales para personas procesadas y personas condenadas. En los penales de personas condenadas tiene que haber infraestructura para separar a las personas que ejercieron o que cometieron delitos contra la vida o contra la integridad física, de aquellas que cometieron contra el patrimonio. O contra la autonomía sexual. O contra la autonomía sexual, hay que ponerlos en otro lado. Y todas estas personas tienen que tener, a criterio de quienes apoyamos el código, una tutela judicial. Y allí entra el debate con el Ejecutivo, porque el Ejecutivo dice, no, esto es competencia exclusiva del Ministerio de Justicia. Y allí empezamos, porque estamos tratando de solucionar el problema por el final. El sistema de ejecución penal o el sistema penitenciario es el sistema de salida del ciudadano infractor de la sociedad para que entre a una rehabilitación y vuelva como un ciudadano de bien. Pero nosotros, sin embargo, no tenemos una política judicial en donde podamos decir, antes de que esta persona pase a delinquir, en realidad lo que tenemos que cambiar son estas leyes. ¿Por qué? Porque son estas leyes, como vimos aquí hace segundos, las que cometen justamente esas injusticias. Le decía yo, le comentaba a usted antes del micrófono, nosotros tenemos personas que están siendo procesadas, imputadas, la traen a declarar. ¿Por qué? Porque activaban un chip con su cédula. Que le una persona cualquiera hizo eso. ¿Verdad? Robó una cédula, activó un chip. Está imputada esa persona. Acá muere una persona y una fiscal no existe imputación. Entonces, ese tipo de cosas tiene que encargarse a esta altura, yo ya creo, de la política criminal. Tenemos que encarar como los países que han funcionado. El Ministerio de Justicia, lo dijo Euclides esta semana Monumental y yo concuerdo, no puede ser solamente un gran guardiacárcel. Tiene que delimitar la política criminal. ¿Qué significa eso? Tiene que decir, mira, acá no está funcionando el proceso penal.
acá no está funcionando el proceso civil, acá no está funcionando el proceso laboral. Tenemos que cambiarle a los jueces, pero para eso la Corte tiene que dejar de administrar recursos. Porque la Corte es una gran administradora de recursos y nombramientos y más cuestiones, y vos le das a los ministros de la Corte nombrándole al último funcionario, también le des dando cursos, y tenemos 2000 acciones de constitucionalidad, entre otras, que tiene que resolver la Corte. Y ahí se produce la famosa frase, el que mucho abarca, poco aprieta. Pero lógico, mira, hasta las chapas, ¿verdad? El La chapa del vehículo, el registro automotor está a cargo de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, son decisiones que aparentemente todavía no hemos tenido el coraje de tomar. Y digo en primera persona, en plural, porque no quiero abstraerme y empezar a echar culpas. Acá no sirve nada echar culpas. Es tratar de reflexionar. ¿Quién va a pensar en la política judicial? ¿Quién va a pensar en cuántos jueces necesitamos? ¿Quién va a pensar? Hoy un día icónico para nuestra ciudad, para la ciudadanía paraguaya. 1 de agosto, 12 años del licuado al año, donde hemos visto cómo se ha manipulado, yo no voy a hacer ningún juicio ni para un lado ni para el otro, pero se ha manipulado una causa judicial de una manera absolutamente alegre, donde había una sentencia que el tribunal, la Corte Suprema anuló sin recurso, se instaló otro tribunal sin ningún tipo de pedido de las partes, sin darle oportunidad a las partes para que lo hagan. Y después hoy en día tenemos un tendal de víctimas que todavía no han restituido la paz social, que es el fin de la justicia. Entonces, y hace poco nomás tuvimos el juicio Curuguatú también. Con más sombras que luces. Entonces, y genera mucha duda. Y claro, al generar dudas, no hay justicia. Claro. El Poder Judicial tenemos que pensar en un Poder Judicial que se encargue exclusivamente de administrar justicia y en un Ministerio de Justicia que se encargue en elaborar nuestro plan de acción a nivel de políticas públicas. Por ejemplo, nosotros decimos, estamos trabajando en la universidad con la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí en el mapa de la violencia de América Latina. Y decimos, Paraguay no está entre los países más violentos. Estamos ahí en mitad de tabla, más o menos. Estamos en 9.8 homicidios cada 100.000 habitantes. Desde 10 la OMS considera que hay una epidemia de violencia. Pero si nosotros diseccionamos eso por departamentos, vemos que el departamento de Amambay, por ejemplo, tiene 67 muertes por cada 100.000 habitantes. Un número que es comparable como país a El Salvador, por ejemplo, que está entre los 4 países más violentos de América Latina. Entonces, ¿cómo puede ser que nosotros no podamos percibir de que desde un ministerio que tiene que ser político, tenemos que decir, che, los perros, tenemos que llevar allá a nuestros mejores jueces, los incorruptibles, los fiscales más bravos, tenemos que darle protección y presupuesto, o tenemos que llevarle a la Senat allá y no en Nueva Italia para que le meta un tiro a una criatura y finalmente le mate, porque allá ni lo acaban de matar en un semáforo a un tipo con una metralleta antitanque. Y se matan cada tanto. Entonces, si nosotros sabemos que ese es el problema, tiene que haber alguien que se haga responsable políticamente de ese problema. Y ese alguien debe ser un político, debe ser una persona que el presidente le nombre, y esa persona tiene que tener autonomía y tiene que tener fortaleza y tiene que enfrentarse a 2 jugadores que son muy pesados en la sociedad: la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público. Sebastián, ¿y qué pasa? Yo sé que podemos hablar mucho de esto y conoces mucho lo que es esto que tiene que ver con ley penitenciaria, pero ¿qué castigo puede recibir una persona o qué castigo puede recibir las personas que permitieron este tema de las celdas VIP, por ejemplo? Eso es absolutamente inadmisible, Carlos. O sea, que si vos querés resumir finalmente lo que es el Paraguay y las miserias del Paraguay, hay que entrar en Tacumbú. La gente pobre está consumida por el chespi, por el SIDA y la tuberculosis en el Bajo. Lo dijo un interno hace poco hablando. Está en el Bajo. Y la gente que puede pagar su comida puede comer asadito a 15.000 guaraníes, puede tener una celda como la que hemos visto gracias a los medios Jarvis Jiménez Pavón, que es un tipo que puede pagar su celda VIP. Eso no puede existir. Nosotros tenemos que ir a un sistema de celdas unicelulares donde por lo menos podrían estar hasta 2 o hasta 3 internos, todos vestidos igual, todos con la misma disciplina, todos en el mismo tipo de celda. Vos finalmente podés poner, famosas las películas, en las películas americanas solemos ver un póster de Marilyn Monroe, eso, ¿verdad? En el fondo. Eso es lo que vos podés adornar en tu pieza. Pero si nosotros queremos resumir las injusticias sociales que hay en el Paraguay, las inequidades sociales que hay en el Paraguay, entremos a la cárcel, ahí vamos a ver.
Y eso que no estamos hablando de penales como el de Pedro Juan Caballero, El de como Ciudad del Este. Concepción, el de Ciudad del Este, donde para muchas personas, para muchos narcos, mira, la protección les sale gratis. Ellos tienen, como vimos, plasma, DVD, conexión a internet, guardias, cocineros, mucama, teléfono. Entonces ellos están prácticamente en un búnker donde nosotros tres con nuestros impuestos le estamos pagando a sus guardias, finalmente. Ellos le dan un extra nomás, ¿verdad? Pero nosotros le estamos pagando a sus guardias y ellos finalmente están más seguros ahí adentro que afuera, porque afuera te puede pasar lo que le pasó a Rafat en una esquina de Pedro Juan. Y un condenado por lavado de dinero hace lo que quiere en el principal penal que tiene el país. El principal penal que tiene el país. Entonces, yo creo que ha llegado a un punto que, reitero, gracias a la exposición mediática que ha tenido esto, que se ha entrado y se ha mostrado, tenemos que volver a plantearnos, si nosotros queremos vivir en una sociedad segura, yo pienso seguir viviendo en este país, quiero morirme en este país y quiero que mis hijos vivan en este país, pero quiero que vivan en un país seguro. Y el país no va a ser seguro si nosotros no cambiamos nuestro sistema de ejecución penitenciaria. No va a ser. ¿Por qué? Porque esa gente que entra ahí va a volver a salir en un promedio de 7 años y van a salir. La única universidad pública que funciona a la perfección es Tacumbú. Ahí vos entrás como motochorro y salís como narcoasaltante. Ahí vos entrás como acosador y salís como violador en serie. Pagado por el Estado, por todos nosotros, universidad pública. Algunos hacen extensión universitaria porque son sambucú, entonces hacen servicios, esto es conocido, han hecho servicio en casa de políticos, en estancia de políticos, después vuelven otra vez, entran ahí adentro, algunos pueden recibir, de acuerdo a lo que se pague, visitas hasta más temprano o hasta más tarde. Entonces, si nosotros nos ponemos hoy la igualdad absoluta para todos los internos, y tenemos que decir, bueno, hay dinero de cooperación, bueno, creo que dinero es lo que nos falta en este momento. El tema es preguntarnos, todos como sociedad, y preguntarle al Poder Ejecutivo también, ¿estamos dispuestos a invertir esos 50 millones de dólares? Sebastián, muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros. Por favor, muy amable, un gusto realmente. El placer es mío, un gusto como siempre. Sebastián Hacha compartiendo con nosotros esta mañana.